Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 27 del paper Introducción al cine latinoamericano. En este módulo vamos a hablar de la película cubana de Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo. En este módulo vamos a centrarnos en la película cubana Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. Considerada por muchos una de las mejores de la cinematografía mundial, la película nos muestra la Cuba posrevolucionaria a través de la mirada de un burgués intelectual que ha decidido, al contrario que muchos de sus amigos, quedarse en la isla. Vamos a hablar primero sobre el director Tomás Gutiérrez Alea. Tomás Gutiérrez Alea fue uno de los realizadores cinematográficos más importantes del cine cubano. Rodó cortometrajes, documentales y obras de ficción. Podríamos dividir su obra de ficción en tres grupos: películas ambientadas en los primeros tiempos de la Revolución, películas históricas y películas que se centran en cuestiones contemporáneas. En el primer grupo encontramos su primer largometraje de ficción, Historias de la Revolución, de 1960, probablemente influida por el neorrealismo italiano de Roberto Rossellini. Narra 3 episodios del levantamiento contra el dictador Batista. Comedias como Las 12 sillas del 62, La muerte de un burócrata del 66 y Los sobrevivientes del 77 también se enmarcan en este primer grupo de filmes. Si el primer título y el tercero ofrecen una crítica mordaz del anacronismo de la burguesía en el nuevo orden político cubano, La muerte de un burócrata se permite cuestionar la kafkiana burocracia revolucionaria. También aquí, entre los filmes que hablan de los primeros tiempos de la revolución, encontramos la obra maestra del realizador cubano, Memorias del Subdesarrollo, a la que dedicamos este módulo. Las películas históricas comprenden Una pelea cubana contra los demonios del 71, La última cena del 76 y Cartas del parque del 88. La primera, una profunda crítica a cualquier tipo de dogmatismo, está ambientada en la Cuba colonial del siglo XVII, en una localidad de la costa donde un sacerdote, en la creencia de que la ciudad está poseída por demonios, convence a un grupo de familias de mudarse al interior. La última cena nos lleva al siglo XVIII y a la Cuba colonial y narra la historia de un conde que desea emular la Sagrada Cena de Cristo, invitando a 12 de sus esclavos a una colación durante la cual el aristócrata trata de convencerlos de que su condición de esclavos tiene justificación bíblica. Los esclavos logran huir más tarde, pero el conde los persigue y decapita, excepto a uno al que no logra encontrar. Cartas del parque, de 1988, cuenta una historia de amor a principios del siglo XX en Matanzas. Otros filmes de ficción del director cubano prefirieron ambientes contemporáneos de la Cuba del momento, como, hasta cierto punto, de 1983, que habla, por ejemplo, de la cuestión de la falta de equidad entre hombres y mujeres, y Fresa y chocolate, del 93, que denuncia la discriminación de los homosexuales en un país supuestamente construido sobre presupuestos igualitarios. El cine de Tomás Gutiérrez Alea puede fácilmente enmarcarse en el contexto del nuevo cine latinoamericano, en su ímpetu antiimperialista y en su búsqueda de una estética basada en la función social del cine y no abocada a las exigencias de la perfección formal de Hollywood. Sin embargo, este hecho no impidió que el realizador cubano plasmase en su obra cinematográfica una personalidad única. Para Gutiérrez Alea, el cine había de ser un instrumento que ayudara al espectador a desarrollar un sentido crítico de la realidad circundante. El cineasta, que entendía su tarea cinematográfica como parte del proceso revolucionario, propuso una obra que fomentara la autocrítica, sin la cual, pensaba él, la Cuba revolucionaria no tendría futuro. Vamos a hablar ahora sobre la sinopsis de la película.
Memorias del subdesarrollo está ambientada en la Cuba de 1961 y está narrada como un relato subjetivo desde la perspectiva de Sergio, un aspirante a escritor de clase social acomodada que vive en La Habana. La voz en off de Sergio nos guía por una Cuba postrevolucionaria que nada tiene que ver con la que él conoció durante la dictadura de Batista. Su relato posee la calidad fragmentaria de los recuerdos en un filme que mezcla imágenes documentales, conferencias, noticias, discursos políticos, fotografía y escenas con cámara oculta. El filme comienza con una escena de baile en la calle. Se oye un disparo y alguien cae al suelo, pero la música no se detiene. La historia nos lleva entonces al aeropuerto de La Habana, donde Sergio se despide de familiares y amigos que dejan el país. Cuando su esposa Laura se aleja, ella lo mira con frialdad. Es entonces cuando la voz de Sergio comienza su primera reflexión sobre el subdesarrollo, en la que compara Europa o Estados Unidos, que es a donde se exilian los de su clase social, con Cuba, la isla subdesarrollada. De vuelta en la casa, Sergio mira por un telescopio a la ciudad y concluye que nada ha cambiado y que La Habana parece hecha de cartón. Pero pronto reconoce que todo ha cambiado y llega un momento en el que se pregunta si es él el que ha cambiado. Repasa los objetos de la casa que le recuerdan a su esposa mientras escuchamos la grabación de una de las discusiones de la pareja. Seguidamente, el protagonista va a una librería donde una chica joven lo mira con deseo. Pasea por la ciudad y lamenta la desaparición de los establecimientos comerciales del pasado. Comienza entonces una sección titulada Pablo, en la que Sergio conversa sobre el futuro de la isla con su amigo Pablo mientras los dos viajan en un coche. Sergio reflexiona en voz en off sobre el hambre en Cuba y Latinoamérica, a la vez que varias fotografías de gente desnutrida recorren la pantalla. Volvemos a los dos amigos hablando de coches americanos y Sergio menciona Playa Girón. Aparece entonces material documental con el título sobreimpreso de La verdad del grupo está en el asesino, donde vemos a los prisioneros de Playa Girón, un grupo de cubanos exiliados que con el apoyo de Estados Unidos intentó en vano invadir Cuba en abril de 1961. Sergio aparece entonces en su casa y vemos cómo se siente atraído por la chica que limpia una vez por semana. La chica ha sido bautizada recientemente y le relata el ritual a Sergio, el cual se lo imagina lleno de erotismo. En una piscina, el protagonista observa a la gente. Más tarde, en una piscina, el protagonista observa a la gente, especialmente a las mujeres. Imágenes de televisión hablan de la base norteamericana de Guantánamo. Una nueva sección con el título Elena abre con Sergio piropeando a una chica en la calle. Los dos entablan conversación. Ella se llama Elena y quiere ser actriz. Sergio le propone presentarle a un director de cine amigo suyo y de este modo la convence para que vaya a comer con él. Siguen escenas eróticas de otras películas. Estas están siendo proyectadas en una sala del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, donde se encuentran Sergio, su amigo el director de cine, en realidad el propio Tomás Gutiérrez Alea, y Elena. Tras la proyección, Elena se registra como actriz. Sergio reflexiona en off sobre la falta de capacidad de la gente para sostener un sentimiento o una idea. Elena es precisamente el ejemplo de tal inconsistencia. El no poder relacionar ideas y acumular experiencia es, en opinión de Sergio, uno de los síntomas del subdesarrollo. Sergio considera que todo el talento del cubano se pierde en adaptarse al momento. Seguidamente, Sergio acompaña al aeropuerto a su amigo Pablo, que ha decidido dejar la isla. Cuando Pablo le dice que le acompañe, Sergio le responde que prefiere quedarse, ya que el futuro de la isla es un misterio que quiere conocer. El protagonista reconoce entonces en off que la revolución
Es su venganza contra la estupidez de la burguesía que su amigo Pablo representa. Sergio recuerda sus días en un colegio religioso en el que dice aprendió la tortuosa relación entre poder y justicia. Recuerda también a su amigo Armando, que fue el que le llevó por primera vez a un prostíbulo. Aparecen escenas de Sergio adolescente con prostitutas. De vuelta al presente, Sergio reconoce que Elena y él no tienen nada que ver. Mientras que Sergio trata de vivir como un europeo, Elena solo le recuerda al subdesarrollo. Sergio y Elena visitan un museo, pero Elena no muestra gran interés por el lugar. La sección Una aventura en el trópico abre con una visita del protagonista y Elena a la casa donde vivió Hemingway. Se muestran varias fotografías de la Guerra Civil Española en la que Hemingway participó como corresponsal de guerra. Sergio se lamenta en off sobre los países atrasados del trópico que, según él, son solo para matar animales, pescar y tomar el sol. El guía de la casa de Hemingway, cuenta Sergio, fue encontrado de niño por el escritor y amoldado a sus necesidades. Sergio se queja de que a Hemingway nunca le interesó Cuba. Asistimos entonces a la mesa redonda Literatura y Subdesarrollo, entre cuyos ponentes se encuentra Edmundo Desnoes, el autor del libro en el que se basa la película. Los ponentes hablan de la condición de subdesarrollo de Latinoamérica y el contraste entre sistemas capitalistas y socialistas. Un norteamericano entre el público se pregunta por el sentido de la tradicional mesa redonda en un sistema político que afirma ser novedoso. Más tarde, Sergio camina por la ciudad y reflexiona sobre su soledad en el entorno del subdesarrollo. Recuerda entonces a Hannah, cuya familia había huido del nazismo en Europa. Sergio considera a Hannah diferente de las chicas cubanas subdesarrolladas. Los dos planeaban casarse y emigrar juntos a Nueva York, pero el padre de Sergio le regaló una tienda de muebles y él se tuvo que quedar en Cuba. De vuelta al presente, Sergio comienza a rehuir a Elena. Imágenes de la violencia racial en los Estados Unidos aparecen en la televisión de Sergio. El protagonista recibe la visita de dos funcionarios que tasan su apartamento. Más tarde se nos da a entender que ha perdido su vivienda. Se repite la escena primera del baile en la calle y el hombre en el suelo. Sergio lo presencia. Se suceden otras escenas de Sergio caminando por la ciudad, luego mirando sus viejas fotografías y definiendo su vida como un andar sin frutos. De repente un día se presenta el hermano de Elena en casa de Sergio y le acusa de haberse aprovechado de ella. Sergio es llevado a juicio, sin embargo es declarado inocente. Vemos entonces varias noticias de periódico y después fotografías del bautismo de la mujer que limpia en la casa de Sergio, el cual reconoce que el ritual no tiene nada del erotismo que él se había imaginado. Es el 22 de octubre de 1962 y la crisis de los misiles se acerca. Vemos entonces imágenes de una explosión atómica. Vemos después imágenes de gente en la calle despreocupada. Asistimos entonces a un discurso de Fidel Castro rechazando las intervenciones extranjeras. Finalmente vemos imágenes de Sergio en su casa caminando como un sonámbulo o tumbado sin ocupación, mientras que tanques recorren las calles y vemos también imágenes de la isla. Vamos a hablar ahora sobre la temática de la película. Memorias del Subdesarrollo está ambientada en 1961, tan solo 2 años después del triunfo de las fuerzas revolucionarias sobre el régimen del dictador Fulgencio Batista. Este es un momento de profundos cambios en la estructura política y económica del país. El nuevo gobierno llevó a cabo numerosas expropiaciones y nacionalizaciones que afectaron a la clase alta del país. Ante el advenimiento de una economía de corte socialista, muchos cubanos emigraron a los Estados Unidos. En este contexto, el personaje de Sergio es el de un burgués que, al contrario que muchos de los miembros de su clase social, ha decidido quedarse en la isla. Sergio es un ser que, aferrado a su propia imagen de intelectual burgués al estilo europeo, intenta aislarse de los cambios por los que está pasando el país. La alienación del intelectual burgués en el nuevo orden es uno de los temas de la película. Sergio percibe su propia alienación como resultado de vivir en un país subdesarrollado. El protagonista define el subdesarrollo como la incapacidad para entender la causalidad, para generar ideas coherentes y acumular experiencia.
Cuba, piensa él, es un país donde la población pierde toda su energía y talento intentando adaptarse al momento. Irónicamente, la película presenta precisamente a Sergio como un ser incapaz de relacionar eventos y subjetividad. Detrás de la percepción que Sergio tiene de Cuba se esconde su propia incapacidad para adaptarse al nuevo orden. En este sentido, es interesante observar el papel que las mujeres desempeñan en la vida de Sergio. Mientras que denuncia cómo el escritor Hemingway adoptó a un chico cubano de la calle y lo amoldó a sus necesidades, Sergio critica la actitud de Elena, una chica joven que no comparte la esfera intelectualizada del protagonista. Sergio replica con las mujeres las actitudes que denuncia. Vamos a hablar ahora sobre lo histórico, lo dialéctico y lo autorreferencial en Memorias del Subdesarrollo. El filme está basado en la novela homónima de Edmundo Desnoes. Algunas de las novedades que introduce la película son, por ejemplo, la escena en la casa de Hemingway, las grabaciones de las discusiones entre Sergio y Laura o la conversación de Sergio y Pablo. El protagonista del filme es sin duda Sergio, pero como nos recuerda Stephen M. Hart, aquel no es capaz de ver la realidad de Cuba. Mientras acusa al país de subdesarrollo, Sergio pone en evidencia su propio subdesarrollo. Su distancia de los hechos, que en su momento fue interpretada como parte de una crítica antirrevolucionaria, no es sino parte de una sátira política basada en la incapacidad de Sergio para comprender lo que realmente está sucediendo en la isla. Aunque él es el narrador de la película, el que comenta los hechos, Sergio no es un narrador fiable. La configuración material de los hechos complica los mismos. No estamos frente a un texto fílmico puramente ficticio o puramente documental. El filme se crea a partir de la yuxtaposición de diferentes géneros y material audiovisual. Encontramos ejemplos de cinema verité como la escena en el aeropuerto y la mesa redonda, metraje de eventos reales como la crisis de los misiles o los discursos de Fidel Castro, imágenes de otras películas, noticieros, periódicos, etc. Y además encontramos la propia ficción motivada por las tribulaciones del personaje de Sergio en sus andanzas por la Cuba postrevolucionaria. La mezcla de documental y ficción tiene como fin alentar al espectador a mirar con un ojo crítico los eventos que se muestran. Este es uno de los aspectos principales que Tomás Gutiérrez Alea aborda en La dialéctica del espectador, un texto que publicó en 1982. El filme muestra un alto grado de autorreferencialidad, comenzando con los reflejos en espejos y cristales en escenas en las que Sergio está reflexionando sobre su propia vida. En este sentido, Hart opina que este recurso puede bien estar indicando la existencia de una realidad que Sergio es incapaz de ver. Tomás Gutiérrez Alea aparece prácticamente interpretándose a sí mismo en la escena en la que Sergio y Elena van a visitar el ICAIC. Otra escena en la que prima la autorreferencialidad es la de la mesa redonda. Uno de los participantes es Edmundo Desnoes, autor de la novela en la que se basa la película. Asimismo, el norteamericano que cuestiona la mesa redonda es Jack Gelber, responsable del prefacio de la edición inglesa de la novela de Desnoes. Escribe Hart que estos juegos de autorreferencialidad buscan hacer al espectador consciente de la naturaleza de las imágenes. Y terminamos aquí el módulo dedicado a Memorias del Subdesarrollo del director cubano Tomás Gutiérrez Alea. Muchas gracias.